a, a las preguntas que nos hace en el comentario de Daniel 5:31 y que es en lo que en este momento nosotros como hijos de Dios debemos apuntar a esas preguntas. ¿Ha sido transformado vuestro carácter? ¿Ha sido reemplazada la oscuridad por la luz, el amor al pecado por el amor a la pureza y la santidad? ¿Os habéis convertido vosotros que estáis dedicados en enseñar la verdad a otros? Y esta pregunta me, me llama mucho la atención porque si nosotros miramos el contexto de las religiones, indudablemente que la luz la tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que la luz la tenemos nosotros, ¿sí? Y me llama mucho la atención porque dice, os habéis convertido vosotros, que estáis dedicados en enseñar la verdad a otros. Se ha producido en vosotros un cambio cabal y radical. Habéis entretejido a Cristo en vuestro carácter. Necesitáis tener certeza absoluta de ello. Se ha levantado el sol de justicia y ha estado brillando sobre vuestra alma. Si tal es el caso, vosotros lo sabéis. Y si no sabéis si estáis convertidos o no, no prediquéis un solo sermón desde el púlpito hasta que lo sepáis. Yo creo que este final de estas preguntas, de estas primeras preguntas, es muy fuerte, ¿sí? Si tal es el caso, vosotros lo sabéis. Cada uno de nosotros debemos saber cómo estamos delante de Dios. Cada uno de nosotros debemos saber qué le falta a nuestro carácter para arreglar. Y, y se me viene un pensamiento en estos momentos a la mente y analizo muchas iglesias de nosotros y llego a la conclusión, pues con todo respeto, pues con razón hay frialdad en el pueblo adventista, porque pues desafortunadamente no hemos corregido esas deficiencias de carácter que tenemos y estamos siendo unos cristianos tibios, ¿sí? Ni siquiera unos cristianos fríos o calientes, como dice Apocalipsis, sino unos cristianos tibios. Entonces, si aún estamos en esas deficiencias, me llama mucho esta pregunta, la atención, me llama mucho la atención esta pregunta que dice, ¿cómo podéis llevar las almas a la fuente de la vida si vosotros mismos no habéis bebido de ella? ¿Sí? Cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer de Samaria, ¿sí? Y él le dice que la invita a beber del agua que él le dará, a los ríos de agua viva que él le da al ser humano. Ella no duda, no duda en ningún momento. Trata de evadir lo que Dios le está diciendo, diciendo diciéndole a Jesús cómo iba a sacar el agua. Pero era que Jesús no se estaba refiriendo al agua que estaba en el pozo de Jacob. Es a los ríos de agua viva que Él nos presenta y que nos presentó desde la creación del mundo. Y ella no dudó en ningún momento de tomar estos ríos de agua viva, sino que fue y lo promulgó a todo el pueblo donde ella vivía. Entonces, es una reflexión para nosotros en esta mañana y que me llama mucho la atención, sobre todo esas preguntas, ¿sí? Si realmente estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios o todavía estamos albergando en nuestra mente pecados, porque ya pues a estas alturas de la vida, en este tiempo, ya no debemos estar cometiendo pecados, ¿sí? Ya nuestro carácter debe estar siendo pulido, debemos estar conforme al carácter de Jesús. Esa es mi participación. Gracias, hermano.
Hermano Pedro, déjeme decirle que me toca profundamente lo que usted comenta. De hecho, me gustaría contarles muy brevemente una pequeña experiencia que hemos tenido unos días atrás en el grupo y, y es que nos hemos encontrado con la dura y triste realidad de que hay una gran parte de nuestra iglesia, de nuestros compañeros de marcha, que al escuchar comentarios como el que usted acaba de hacer hoy día, ellos lo único que ven es herejía, perfeccionismo y legalismo en palabras como esta. En el fondo yo también las he planteado y las he compartido con mis hermanos. Y, y eso demuestra que hay una gran porción de nuestra iglesia que verdaderamente no creen que el Señor Jesús nos habilita por su Espíritu para vivir su vida, o al menos no en una manera apreciable, no en una forma práctica. Y, y a mí me da mucha pena eso. Y es tan duro encontrarse con ese muro porque no es algo que se dé de vez en cuando. Parece que hoy día es más la regla eso que lo que se está diciendo aquí ahora. Las personas que creemos que verdaderamente Dios nos está llamando a vivir una vida limpia en Cristo Jesús, una vida que hable por sí sola de la verdadera justicia de Cristo, los que creemos eso, estamos siendo tachados de fanáticos, de perfeccionistas, de gente que se quiere salvar por sus propias obras. Y a mí me da mucha pena eso. Pero ¿saben qué es lo que me da consuelo? Lo que me da consuelo es que por más que busco en los escritos inspirados, más se afirma esa idea en mi mente y en mi corazón. Y yo espero que a todos los que estamos aquí también nos esté pasando. Y si alguien tiene dudas con respecto a esto, yo les invito a seguir escarbando, porque aquellos que hemos escarbado por un buen tiempo, lo único que hemos encontrado son evidencia tras evidencia de que el Señor nos ha llamado a ser santos. Y no solo al final, sino que es la voluntad y siempre fue la voluntad del Señor, que sus hijos vivieran en este mundo como si no fuesen de aquí. Y el Señor tiene el poder para eso. Pero el enemigo se esmera por hacernos creer que eso no es así. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. ¿Alguien más? Hay un micrófono activado. No sé si quiere decir algo, hermano Miguel, o si solamente fue un accidente. Hermano Jairo, o sea, más que nada de comentarios como una percepción a lo largo que uno va aprendiendo, estudiando. No sé, en el capítulo 5 más que nada las borracheras, glotonería, nos deja de sus pensamientos, nos alejan de Cristo. O sea, el diablo como siempre no ha querido tratar de tener fuera de la comunión con el Señor, pero siempre nos pone algo más, no sé, Disney, entretención, tele, estas fiestas. Entonces, aquí dice, bebieron vino y alabando a sus dioses de oro, de plata, de metal.
Entonces, a eso voy, siempre él ha tratado de meterse, como dice usted, entre medio, y nosotros que queremos seguir por el camino del Señor, que es angosto, fácil, pero hay que seguir persiguiendo nomás y nada, eso como comentario en lo personal, o sea, uno viene de un mundo así, del mundo. Como dice usted, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer día a día, levantarnos y orando nomás que el Señor nos guíe, nos siga ayudando para ayudar a los demás que están ciegos, que están sordos. Eso sería, hermano, mi comentario. Muchas gracias, hermana Claudia. Muchas gracias. Efectivamente, el vino de Babilonia es una de las cosas más tóxicas que existe. Yo diría que la más tóxica. Y, Sí. y, y el peor problema es que se disfraza muy bien. ¿Saben ustedes que yo Porque siempre... Sí, díganme. como una droga, pero droga como expuesta al mundo. No es como, tú fumas marihuana, sí, no, eso, tú fumas pasapas, no, pero la droga que es el vino, el licor, lo que sea, está tan en todos lados, entonces lo tenemos ahí como a la mano, a veces son baratos, a veces no, pero cuánta gente no tiene botada en la calle, en el suicidio, y eso es Satanás que viene a corromper todo lo bueno y lo hermoso que el Señor nos tiene dispuesto a nosotros, sus hijos. Y ese es el mensaje y la misión que tenemos que seguir nosotros, diciéndole al hermano, al vecino, al amigo, de una u otra forma. Para eso estamos estudiando y que el Señor nos ayude. Amén. Justamente yo iba a decir que muchas veces se puede hacer un paralelo perfecto con el tema de la reforma pro salud. ¿Y por qué? Porque am, si ustedes se dan cuenta, las personas que no han adoptado el estilo de vida que Dios estableció para este último tiempo, aunque ellos crean que no están violando los principios del Señor, sin embargo, por no adherirse de una forma estricta a los consejos divinos, finalmente terminan siendo engañados. Pongamos un ejemplo. Estamos haciendo un paralelismo, ¿no es cierto?, entre la vida física y la vida espiritual. El ejemplo típico está, por ejemplo, en el azúcar, el uso del azúcar refinado. Nosotros sabemos que aunque como adventistas somos grandes defensores de la salud, todo adventista, sea un reformador de la salud o simplemente sea alguien que no come cerdo ni, ni bebe alcohol, ni fuma, todo adventista defiende que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Las personas que comen carne, por ejemplo, ¿ya? Las personas que comen carne, no por eso están en contra de la reforma pro salud. Las personas que comen carne también creen que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, sino que por alguna u otra razón todavía no han llegado al convencimiento de que deben abandonar la carne. ¿Ok? Muchas veces, qué sé yo, cosas como, por ejemplo, esto tiene que ser progresivo, vamos de a poco, no hay que ser tan extremista, etcétera, etcétera. Pero aunque todos tenemos la idea de que hay que cuidar el cuerpo, sin embargo, por no adherirnos fiel y estrictamente a los consejos divinos, somos engañados. Terminamos siendo engañados. ¿Por qué? Porque por el afán de no caer en el extremismo o en el fanatismo, ¿no es cierto? Terminamos finalmente participando de cosas tales como el azúcar refinado,
el uso de las bebidas azucaradas, el uso de algunos estimulantes, que nosotros debiésemos tenerlo muy claro, pero hasta el día de hoy todavía son una plaga en nuestra iglesia, como el uso del café, del té, Eh, del mate, hermano, del chocolate. ayer, Y sí, hermana sí, Claudia. ayer me pasó, ayer solamente en la iglesia, salimos de ejemplo rápido, y había un tema como del árbol de Navidad, y un hermano que lleva, no sé, vi la historia que va a predicar de punta a punta, norte a sur y todo, dijo, no, dijo, sí, yo sé que está prohibido, pero es que igual tengo nietos chicos, entonces igual lo voy a hacer. Entonces yo miro a mi esposo y digo, wow, entonces, ¿qué se hace que no se hace? Porque uno, obvio, que uno sabe menos, se está entendiendo de a poco. ¿Qué se hace? Entonces, ¿verdad lo que usted dice? Pues hermano Jairo, uno tiene que investigar, leer, lo que le diga su corazón, no seguir porque el hermano lleva 20.000 años en la iglesia adventista, tenemos que seguir ese ejemplo, porque como dice usted, somos engañados en cosas tan fáciles, lo del arbolito, o sea, porque tiene nietos, hay que hacerlo, entonces, o es sí o es no, pero están como dijo el otro hermano Pedro, o estamos tibios, no estamos ni allá ni acá. Sí, bueno, a lo que iba yo, porque no es mi intención ahora en este momento hablar sobre la reforma pro salud, sobre eso ya hablamos al principio y también del estilo de vida en general. Yo solamente estoy estableciendo una comparación, ¿ok? Yo ponía todo este tema de las cosas se nos pasan, ¿no es cierto? De las cosas que seguimos usando como pueblo, como iglesia, aunque sabemos eh, que han sido prohibidas por el Señor. O sea, el Señor nos ha dicho, por favor, no participen de eso. El Señor nunca hizo de esas cosas un impedimento. Por ejemplo, no sé, una persona que se toma un café, qué sé yo, el Señor no nos ha dado algún testimonio, por lo menos que yo conozca, en donde diga, ya, si hay alguien que todavía toma café, entonces no puede ser bautizado. ¿Ok? No tenemos un testimonio que diga eso. Pero, nosotros sabemos, porque también el Señor nos lo ha mostrado, que el caminar de un cristiano, aún en sus primeros pasos, está en dirigirse hacia allá. Es decir, tenemos el deber como iglesia de guiar a nuestros hermanos más pequeños a que aún en sus primeros pasos vayan abandonando esas cosas que son perjudiciales para ellos, ¿no es cierto? Y el Señor nos ha dado herramientas para poder avanzar en eso. No necesariamente tener que andarlos amenazando y que si no, y que si siguen tomando, entonces los vamos a echar de la iglesia y cosas así. No, esa no es la forma en que funciona. Sin embargo, como no se han puesto en práctica esos consejos de parte del Señor, se ha generalizado el uso de cosas que el Señor no desea que estén presentes en su pueblo. Entonces, lo mismo pasa en el mundo espiritual. Lo mismo pasa. Como no hemos sido estrictos y adheridos fielmente a los consejos divinos, entonces ahora esa laxitud o esa relajación que manifestamos en cuestiones básicas como la alimentación, por ejemplo, ahora se traspasan y se manifiestan también en nuestras doctrinas, como lo que nos pasa hoy en día, que tenemos la debacle con respecto a cómo entendemos la justificación por la fe. Tenemos verdaderamente un problema en nuestra iglesia hoy en día, a tal punto que las personas que están predicando lo que habló ahora el hermano Pedro, por ejemplo, y lo que yo les dije también, que yo también defiendo, hemos sido puestas en la vitrina de los peligrosos, de los que predican doctrinas falsas, de los que están enseñando extremismos, cuando toda la vida nuestra iglesia desde sus orígenes ha predicado que la justificación por la fe es el medio por el cual el ser humano es hecho santo a imagen de Jesucristo. Nunca jamás nosotros hemos predicado que la santidad es algo secundario. Nunca jamás nosotros hemos predicado
que el ser humano a la vez puede vivir con Cristo y en Cristo y seguir participando abiertamente del pecado, o por lo menos conscientemente del pecado. Jamás ha sido ese nuestro mensaje. Entonces, el vino de Babilonia se manifiesta y está adormeciendo y está embriagando, aún dentro de nuestra iglesia, a muchos. Bueno, me gustaría comentar algunas otras cositas. No sé si hay algún otro comentario más, porque, como les dije, me gustaría dejar al final los comentarios que preparé. Si hay alguien más que quiera comentar algún otro punto, adelante, por favor. Bueno, miren, los quiero invitar al versículo 27 del libro, por favor. El versículo 27 del capítulo 5 de Daniel nos dice algunas cositas bien interesantes y que son bien chocantes. Y yo les dije que, que al menos yo percibo que con estos comentarios vamos a tener que replantearnos varias cosas. Yo he tenido que hacerlo, he tenido que hacerlo. Y confieso que no es ahora, no es que me haya pasado ahora, sino que desde hace mucho tiempo ya el Señor de alguna manera viene como atrayéndome atención a ciertas cosas que para mí eran dadas por sentado, pero que en realidad no son tan así. Por ejemplo, aquí en el comentario del versículo 27, el versículo dice, porque el Dios de todo conocimiento es Jehová, y a él toca pesar, perdón, tekel, ¿no es cierto? Es el versículo que dice tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es lo que le dice el Señor en su mensaje de la escritura en la pared al rey Belsasar, ¿no es cierto? Y el comentario dice, porque el Dios de todo conocimiento es Jehová y a él toca pesar las acciones. Miren qué interesante. La Biblia nos habla de pesar las acciones, ¿ok? En otros lugares dice que pesa los corazones también, pero aquí dice claramente que Dios pesa las acciones también. Y aquí es donde nosotros podemos ver esa contradicción que se produce entre la teología evangélica y la teología que el Señor, en realidad, a mí ni siquiera me gusta mucho usar la palabra teología, porque no es teología lo que nosotros estudiamos, es la palabra del Señor. La palabra del Señor, la correcta interpretación de la palabra del Señor que el Señor le dio a nuestra iglesia, consiste en que el juicio de Dios o nuestro Dios hace un juicio en donde se toman en cuenta los actos del ser humano, no solamente lo que supuestamente hay en el corazón, sino también los actos. Y esto es algo que escapa a la enseñanza de la mayoría de las iglesias cristianas. La mayoría de las iglesias cristianas dejan los actos del ser humano en un plano de bastante poca importancia. Y es por la comprensión que ellos tienen, ¿no es cierto?, de lo que en realidad pretende Dios hacer con nosotros a través del Evangelio. Fíjense lo que dice aquí. Vi a un ángel de pie con una balanza en la mano que pesaba los pensamientos, miren, ojo con eso, pesaba los pensamientos y el interés del pueblo de Dios, especialmente de los jóvenes. Y dice, en un platillo estaban los pensamientos e intereses que tendían hacia el cielo, en otro se hallaban los pensamientos e intereses terrenales. En este platillo se arrojaba toda la lectura de libros de cuentos, los pensamientos dedicados a los vestidos, la ostentación, la vanidad, el orgullo, etc. Oh, cuán solemne momento. Los ángeles de Dios de pie pesan con balanza los pensamientos de los que profesan ser hijos de Dios, de aquellos que aseveran haber muerto al mundo y estar vivos para Dios. Cuando uno, frente a un grupo de hermanos adventistas, dice, hermanos, hemos muerto al mundo y ahora vivimos para Dios, todos dicen amén, ¿no es cierto? Eso es lo que profesamos. Dice, el platillo lleno de los pensamientos terrenales, la vanidad y el orgullo, bajaba rápidamente a pesar de que se sacaba pesa tras pesa de la balanza. El que contenía los pensamientos e intereses referentes al cielo subía mientras que el otro bajaba. ¡Qué liviano era! El de los pensamientos e intereses referentes al cielo, ¿no es cierto? Qué liviano era, dice. Puedo relatar esto como lo vi,
pero nunca podré reproducir la solemne y vívida impresión que se grabó en mi mente al ver al ángel que tenía la balanza donde se pesaban los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Dijo el ángel, ¿pueden los tales entrar en el cielo? No, nunca. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos ver que el asunto de la santidad es un asunto que influye directamente en nuestra salvación. Normalmente se nos enseña que no es así. Normalmente se nos enseña que el proceso de la santificación es un proceso eterno. Inclusive muchos lo presentan como un proceso que va a continuar en la vida eterna y nunca se va a terminar. Y suele hablarse del proceso de santificación como el proceso de perfección. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que cuando Dios habla de santidad en el caso del ser humano, significa simple y sencillamente abandonar el pecado. Eso es todo. Dios no se mete en otros temas con nosotros, porque nuestro problema es el pecado. Nuestro problema no es que no podemos volar. Nuestro problema no es que no podemos pensar 1000 cosas a la vez, como Dios. Nuestro problema no es que, no sé, que somos muy chicos. Nuestro problema no es ese. Nuestro problema no es la falta de poder. Nuestro problema es el amor por el pecado. Ese es nuestro problema. Y a eso es a lo que el Señor le llama santidad. Abandonar el pecado. A eso Dios le llama santidad. No a esas definiciones teológicas extrañas, inventadas por ahí, en donde se suele decir, no, es que santo es alguien apartado para un uso especial. Sí, literalmente sí puede significar eso. Pero en la práctica, el Señor no nos llama a ser teólogos. Cuando el Señor habla de santidad en el caso del ser humano, está hablando de personas que viven de acuerdo a los mandamientos de Dios. De eso está hablando con la santidad, de nada más. Y cuando habla de perfección, también está hablando de eso, solamente que es un poco diferente en el sentido de que el Señor llama perfectos a aquellos que están en el camino, a aquellos que aún no han reflejado perfectamente el carácter de Cristo en su forma madura, terminada, con los frutos ya listos para ser comidos, sin embargo están creciendo y están en un proceso que sigue avanzando, que está creciendo, que se está desarrollando, no está detenido. En ese sentido somos perfectos en Cristo Jesús. Porque aquel que todavía no llega a dar un fruto maduro, está ya perfecto en Cristo Jesús, si permanece en Él. Ojo, si permanece en Él, porque la planta es perfecta, aunque todavía no tenga la espiga, aunque todavía no tenga los granitos formados. Pero es perfecta en su edad. Ahora, cuando el Señor habla de santidad, habla de una vida en la que el ser humano vive en armonía con los mandamientos de Dios. Ahora, ¿esa santidad se puede romper de aquí a una hora? Sí, se puede romper. ¿Esa santidad se puede perder mañana? Sí, se puede perder. ¿Se puede recuperar esa santidad? Sí, se puede recuperar. Pero no podemos nosotros pretender ser santos o estar santificados en Cristo Jesús mientras seguimos pecando abiertamente o conscientemente. No existe tal cosa en la Biblia. Dice aquí el ángel, literalmente, ¿pueden los tales entrar en el cielo? No, nunca. No pueden.
No importa que hayan reconocido a Cristo como su Señor y Salvador personal. No importa que se llenen la boca diciendo yo creo, yo creo, yo creo. No importa que les salgan lágrimas cuando alguien dice desde el púlpito, ¿creen ustedes en Cristo Jesús? Amén. Pero si sus vidas dicen otra cosa, el ángel dice, no, nunca, no pueden, no pueden. Ahora, hermanos, lo que a mí más me estremeció mientras leía estas cosas es el comentario del versículo 26. Miren lo que dice. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a los privilegios y ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la han capacitado para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las oportunidades que le fueron concedidas. Y saben, hermanos, algunas personas interpretan esto y otras citas como que la iglesia adventista ya está en falta. Déjenme decirles que yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que el Señor nos ha dicho a través de su sierva que si nosotros no alcanzamos el llamado al cual el Señor nos ha llamado, el Señor nos va a desechar. Y aunque yo creo que todavía no nos ha desechado, por la palabra que estoy leyendo, a mí no me queda más que aceptar que la posibilidad de que la iglesia adventista sea desechada es real. Es real, hermanos. Nosotros no estamos sellados contra viento y marea de que no suceda esto. No, hermanos, no. El Señor jamás ha hecho una promesa a prueba de rebeldía. Jamás. El Señor va a cumplir sus propósitos. El Señor va a tener un pueblo santo. El Señor va a ganar la victoria. La va a ganar. Pero nosotros no podemos confiarnos en que porque nuestros nombres están escritos en el libro de una corporación que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces estamos bien. Y si nos mantenemos ahí, y si tenemos nuestro asiento asegurado, y si todos los sábados estamos ahí, sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado, entonces nos vamos a salvar. Hermanos, eso es falso, eso no está en ningún lugar en la Escritura. Eso no existe. El Señor nos dice, si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la han capacitado para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta, hermanos. Es una posibilidad. Puede suceder. Puede pasar. Puede pasar. Hermanos, nuestro hermano Pedro ya comentó con respecto al versículo 31, yo diría que el 30 va en la misma línea. Dice, muchos se perderán aunque esperaron y desearon ser cristianos, pero no hicieron esfuerzos fervientes. Por lo tanto, serán pesados en la balanza y hallados faltos. Entonces, hermanos, aunque es cierto, y aquí yo quiero que por favor esto se entienda bien, aunque es totalmente cierto que no es a punta de obras que vamos a ganar el cielo, eso es cierto. Pero también es cierto que si en nuestras vidas no están las obras de Cristo,
La fe que profesamos es falsa, hermanos. Es falsa. No es nuestro deber buscar las obras. Ese no es nuestro deber. Nuestro deber es buscar a Cristo. En eso estamos todos de acuerdo. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en que encontrar a Cristo es algo que se ve, es algo que se nota, es algo que produce resultados, produce efectos. No es cualquier cosa vivir con Cristo. Vivir con Cristo no es cualquier cosa. No podemos. El apóstol Juan lo dijo claramente. Ustedes lo pueden leer en las últimas cartas de Juan, en primera de Juan sobre todo. Eso es ser mentiroso. Decir yo estoy en Cristo y yo le amo y sin embargo que mi vida diga otra cosa. Eso es ser mentiroso. Me estoy engañando a mí mismo. Nadie puede engañar a Dios, dice el apóstol. Nadie lo puede engañar. Dios pesa nuestros corazones, pero también pesa nuestros actos. Y si nuestros actos muestran que la vida de la persona no está regenerada, entonces el corazón tampoco lo está. Así de simple. Y por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese es un principio, no solo la boca. De la abundancia del corazón actúan las manos también. Y de la abundancia del corazón se usan los ojos y los oídos y los pies. Y todo el cuerpo responde a la abundancia del corazón. Ahora, hermanos, no nos olvidemos de esto, yo creo que es algo fundamental. En primer lugar, hay posibilidad de que la iglesia adventista del séptimo día sea hallada falta. Esa es una posibilidad real. No estoy diciendo que estamos en eso ya, no. Yo creo que todavía el Señor nos sigue extendiendo la oportunidad. Pero hay posibilidad. No debemos sentirnos seguros de que sea como sea, el Señor va a seguir valiéndose de un instrumento que, aunque sea lo más rebelde del mundo, lo va a seguir usando igual. Y la prueba está en lo que pasó con el pueblo de Israel en el pasado. El Señor siempre mantuvo un remanente, sí, siempre. Pero miren qué interesante. Generalmente, en casi todas las situaciones, ese remanente no salió del liderazgo del pueblo. Algunos sí, por supuesto, siempre hubieron líderes del pueblo que fueron honestos, verdaderos, sinceros hijos de Dios. Y esos le sirvieron mucho al Señor. Pero en general, el liderazgo del pueblo de Dios en el pasado fue causa de tropiezo para el pueblo. Yo no digo que eso sea una profecía y que así se vaya a cumplir siempre, pero la verdad es que la historia nos va mostrando que no hay mucha diferencia. Ahora, créanme, yo no creo en la idea de abandonar la iglesia. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Es más, yo siempre me opongo a esos llamados que a veces son sutiles que hacen algunos hermanos, a que ya nos olvidemos de esta iglesia, que ya está todo corrompido, que ya tenemos que caminar solos, que ya tenemos que formar grupos. No, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso de sentirse santo y de sentirse mejor que los demás. No, no. Daniel no se sentía así. Daniel no se sentía así. Daniel hasta el último momento se identificó con su pueblo, incluso con el liderazgo. Incluso. Daniel siempre dijo, hemos pecado.
hemos actuado impíamente, hemos transgredido tu ley, nos hemos apartado de tus mandamientos. Y aunque el Señor hizo diferencia entre Daniel y los otros, pero Daniel nunca se sintió más santo que los otros. Por eso, hermanos, cuidémonos de eso. Es peligroso empezar nosotros a hacer diferencia. No, estos están corrompidos, nosotros no. Cuidémonos de eso. Denme un momento, por favor. Solo un momento. Ok, ya se disparó una máquina automáticamente, la tuve que apagar. Bueno, y por último, hermanos, me gustaría compartir con ustedes un pequeño elemento ya profético de lo que nos convocó, ¿no es cierto? Y es lo que corresponde a el versículo 28. En el versículo 28, la Biblia dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bueno, aquí la hermana White hace un comentario. Los comentadores eligieron, ¿no es cierto?, este texto que yo lo encontré genial, donde dice, vi que los 4 ángeles que iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Aquí yo quiero llamarles la atención a Daniel 7, perdón, a Apocalipsis 7. Ustedes saben que en Apocalipsis 7, a los que les gusta el estudio de la profecía, se nos muestra lo que se conoce como el sellamiento de los 144.000, ¿no es cierto? Ustedes han leído eso. Apocalipsis 7, el sellamiento de los 144.000. Bueno, hay una gran discusión ahí entre los estudiosos de la profecía, en donde se propone, ¿no es cierto?, que este sellamiento corresponde a un evento aquí, otros dicen que otro evento allá, que etcétera, etcétera. Bueno, más adelante vamos a estudiar eso más a fondo. Pero déjenme decirles que yo quedé sorprendido con la claridad que la hermana White habla de este texto. Miren lo que dice, pongan atención. Ella dice aquí que los 4 ángeles, esos 4 ángeles, obviamente que son esos que están en Apocalipsis 7 deteniendo los vientos, ¿no es cierto? Dice, iban a retener los vientos, dice, mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y yo pregunto, y me gustaría que alguien lo responda, ¿cuál es la obra de Jesús en el santuario en este momento? ¿Quién me responde? ¿Cuál es la obra que está haciendo Jesús en el santuario en este momento? Abogando por nosotros. Ok, abogando por nosotros, pero ¿qué es lo que hace que esta última obra sea especial, que sea diferente a la que él hizo en el lugar santo? Hermano, si ¿Sí? no estoy equivocado, es el sellamiento de esos 144.000. Ok, ok, es el Está perdón- sellamiento. ¿Y qué? Perdón, ¿alguien dijo algo? está perdonando en este momento de gracia. Ok, hermana María, exactamente, está perdonando, pero en el pasado también perdonó, ¿verdad? En la Edad Media, hasta antes del año 1844, Jesucristo también perdonaba pecados, ¿verdad? Ok, ¿Sí? pero ¿cuál es la diferencia entre el perdón que el Señor Jesús estuvo realizando hasta el año 1844 y desde el año 1844 en adelante? ¿Cuál es esa diferencia? Es que los borra para siempre. Ah, Y con ajá, amén, 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 hermana María Vergara. El Señor Jesucristo, según lo que nos enseña el estudio del santuario del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que sucedía en el día de la expiación? Ya no solamente el sacerdote asperjaba la sangre para perdonar los pecados, para cubrir los pecados, no. ¿Qué es lo que hacía ahora en el día de la expiación? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote con
con esa cortina llena de sangre seca y llena de pecados, entre comillas. ¿Qué es lo que hacía? Eran borradas todas las culpas de todos los que habían confesado hasta antes de la expiación. Exactamente. La quitaba, ¿no es cierto? Quitaba esa cortina, la sacaban de ahí. ¿Qué es lo que se hacía con esa cortina? La quemaban. Esa Quemaban. cortina se desechaba completamente, desaparecía. Esa cortina desaparecía. Y ahora Jesucristo comenzaba a hacer expiación por los pecados del pueblo, pero con una finalidad diferente. Aparte de perdonar, ahora el Señor Jesús está realizando un acto de borramiento de los pecados. Y el hermano Pedro dijo, el Señor nos está sellando. ¿Qué significa sellar? ¿Qué significa sellar? Estoy limpiando las cerezas. Separar, apartar. Está separando a su pueblo del pecado. Ya no solamente le está escribiendo encima perdonado, 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 pidió perdón, ok, se acepta, se acepta, se acepta. El registro, ¿no es cierto? No. Ahora el Señor Jesús agarra el pecado del pueblo y empieza y lo saca, lo separa. Hermanos, cuando yo leo en el conflicto de los siglos, el capítulo 40, me parece mucho que es el capítulo del tiempo de angustia, el capítulo del tiempo de angustia dice claramente que Satanás trata de refregarles en su cara los pecados a los hijos de Dios, trata de hacerlos dudar del perdón de Dios y trata de recordarles sus pecados, pero dice que no puede. Dice la sierva de Dios que ellos no los pueden recordar. ¿No han leído eso? ¿No se acuerdan de eso? Los invito a leer ese capítulo. Es maravilloso. Ese capítulo es maravilloso. Dice que no los pueden recordar. ¿Qué significa eso? Que en el proceso anterior, es decir, el día de la expiación, Jesucristo ahora en este momento lo que está haciendo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, está separando a su pueblo del pecado. Y va a agarrar el pecado y ya se lo va a quitar de encima. Ya no vamos a tener el pecado pegado a nosotros, hermanos. El Señor está haciendo eso. Esa es la obra que Dios está haciendo ahora en el lugar santísimo. Está limpiando su santuario del pecado. Lo está purificando. Nosotros siempre hemos predicado que el Señor iba a purificar el santuario en estos días. Bueno, esa purificación tiene que darse con lo que más lo ensucia. ¿Qué es lo que ensucia el santuario? El pecado. No hay otra cosa que ensucie el santuario. El santuario no lo ensucian los demonios, no lo ensucia Satanás, porque Satanás ya fue echado de allá, los demonios también fueron echados, ya no pueden entrar. ¿Qué es lo que ensucia el santuario? Nuestros pecados. Y el Señor Jesús está limpiando el santuario de nuestros pecados, lo está sacando. Y todo lo que sale de allá también sale de aquí. Por eso es que los apóstoles dicen, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y por eso, hermano, al final del tiempo se va a dar la separación entre el trigo y la cizaña. Amén. 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 Esa es la separación. Ahora, hermanos, miren, teniendo claro eso, miren lo que dice la hermana White aquí. Miren, dice, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Es decir, mientras todavía Jesús esté haciendo su intercesión en el lugar santísimo, los vientos no van a ser soltados. ¿Ok? Eso es lo que nos dice Apocalipsis 7 también. Que viene un ángel, ¿no es cierto?, desde donde sale el sol y dice, no lo suelten todavía.
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los hijos del Dios viviente. Y los ángeles que están escuchando obedecen, ¿no es cierto? Obedecen y se mantienen esos vientos sujetos. Pero miren lo que sucede. Dice, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. O sea, lo que la hermana White está diciendo, perdón, aquí mi hijo me quiere dar un mensajito, deme un momento. Ok, ahora sí. Entonces, hermanos, aquí la hermana White nos está diciendo claramente que termina la obra de Jesús en el santuario. ¿Y cómo le llamamos nosotros a eso? A la obra de Jesús en el santuario nosotros le llamamos el tiempo de gracia, ¿no es cierto? El tiempo de prueba, ¿ok? Pero cuando termina la obra de Jesús en el santuario, es decir, se termina el tiempo de gracia, ¿qué es lo que sucede? Caen las 7 postreras plagas. Y dice, estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Perdón. Se promulgó un decreto, dice, se promulgó un decreto para matar a los santos. Este es el decreto de muerte. Aquí no estamos hablando de las leyes dominicales. Las leyes dominicales son previas a esto, ¿ok? Dice, se promulgó un decreto para matar a los santos, lo que los hizo clamar día y noche por su libramiento. Y luego dice, este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. ¿Se fijan? Aquí está hablando de los 144,000. Dice, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Y aquí esta parte es muy importante, hermanos. Miren lo que dice. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado, hermanos, y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz. Creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Es decir, hermanos, estas personas fueron parte del fuerte pregón. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Dice, guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz. Creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas. Y esta frase, hermanos, me llama la atención. Me recuerda a lo que la Biblia dice de aquellos que tienen la doctrina de las profundidades de Satanás en el Apocalipsis. Dice, y hollado el residuo con los pies. Dice, pisoteado el sábado, y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que habrán muchos de entre nosotros que van a traicionar al Señor. Hermanos, es importante que nuestros caracteres se formen a través de una vida de práctica del Evangelio. Y no solamente de conocimiento, de ideas y de cosas externas, de buenos deseos, de buenas intenciones. El Evangelio se vuelve carne cuando se practica.
no cuando se predica solamente, ni cuando se escucha. Bueno, mano, pongo así. Bueno, hermanos, hasta ahí mis comentarios. Yo quisiera invitarles a que sigan, por favor, estudiando. Esta semana nos toca el capítulo 6, perdón, el capítulo 6 de Daniel en el librito, y es el último capítulo, entre comillas, no profético. ¿Ya? Así que vamos preparándonos, pero creo que en el comentario que hice ahora al final hay un elemento bien interesante allí que se puede tener en cuenta para el tema de la cronología. Veamos que aquí la hermana White es bien enfática en decir que esos 4 vientos no se sueltan hasta que Jesucristo termina su obra en el santuario celestial. ¿Se dieron cuenta, cierto? Yo espero que eso haya quedado claro. Ahora esto se puede contrastar con otros pasajes, tenemos que estudiarlo bien, pero creo que es bastante clara ella aquí. El Señor le mostró eso, que esos 4 vientos no se sueltan sino hasta que se termina, o por lo menos se está terminando, la obra de Jesucristo en el santuario. Es decir, aquí tenemos un elemento bien importante para poder ubicar correctamente los primeros versículos del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Ok? Así es que espero que el Señor les bendiga, que haya sido de bendición el estudio de hoy. Y no sé si hay algún comentario más que hacer antes de cerrar. Hermano, Sí, hermano eh, Pedro. quiero leer un parrafito del capítulo 43 de Profetas y Reyes. Adelante. Y nos dice, hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Abro comillas, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Mateo 24, 6 y 7. El momento actual es de interés, abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en una víspera de una crisis estupenda. Hermano, eso es de lo que se habla en este momento en toda la nación, de crisis. Pero, como yo lo dije en clases anteriores, debemos sentirnos contentos, felices, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Gracias, hermano. Amén, hermano Pedro. Muchas gracias. Hermanos, verdaderamente hay sentimientos encontrados aquí, porque a la vez son tiempos solemnes que nos llaman a tensar las fuerzas, a disponernos para caminar por un terreno difícil. Pero por otra parte hay un gozo que está de fondo, y es el gozo de que todo esto va a terminar pronto, y de que el Señor va a terminar con este mundo de sufrimiento. Y si nosotros estamos allí, qué mejor, ¿no? Hermanos, la invitación para todos, agarrémonos del Señor, pero pidámosle que se produzca en nosotros ese carácter y trabajemos para producirlo. No es que nosotros
con nuestras propias obras lo produzcamos. Pero es que si nosotros no tenemos a Cristo dentro y Jesucristo no nos hace obrar, entonces no hay carácter y no hay nada que llevar al cielo. Y si usted no tiene nada que llevar al cielo, entonces se queda acá. Hermanos, metamos a Cristo dentro nuestro, abrámosle la puerta y dejemos que Él viva en nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Amén, hermano. Bendiciones. Hermano, pues